¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un nuevo tema en realidad en este tutorial, que es acerca de Jesús nos enseña a orar. Bueno, vamos rápidamente al tutorial y recuerden que el objetivo de este tema es valorar la oración como un momento de encuentro profundo con Dios. ¿Sí? Entonces, valorar la oración. Muy bien, entonces voy a irme a la diapositiva 2, que es de la bienvenida, ¿no? Vamos a ver a un Jesús que está en actitud orante. Y he colocado un texto que dice, ¿orar a quién? Para generar la expectativa en el tema, ¿verdad? Es la pregunta que muchos se hacen. Para un niño es fácil obedecer a los padres y aprender que se le reza u ora a Dios. Sin embargo, a medida que crecemos se nos hace más difícil aceptar que existe un Dios que es Padre y que nos escucha. La oración es conversar con Dios. Todos los seres humanos necesitamos hacerla debido a nuestra dimensión espiritual. El no hacerla significa generar en nosotros trastornos mentales. Hoy profundizaremos la actitud orante que tenía Jesús. Lo hacía tan convencido que los discípulos le pidieron que les enseñe. De ahí que hemos heredado una oración que el mismo Dios nos la enseñó. Sin duda, con esto de que Jesús nos enseña a orar, la primera pregunta, utilizando las estrategias de repente de los no creyentes, es que si necesitamos realmente de la oración, ¿no? Eh, bueno, hay un testimonio de una rusa que ustedes saben pues que los rusos, no recuerdo muy bien el testimonio, voy a buscarlo, pero era de una persona que no creía en Dios, ¿no? Eh, no creía en Dios y eh, esta persona tenía ya cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos existenciales que todo el mundo se las hace. Entonces se metió a un gimnasio y por primera vez haciendo los ejercicios de rutina, perdón, era como sesiones de yoga, algo así, ¿no? Eh, Le entregaron en un papelito la oración del Padre Nuestro, ¿no? Desde ahí esa persona se quedó maravillada con esta oración y de saberse que hay un Padre en el cielo que es Dios, ¿no? Les prometo que voy a tratar de averiguar, si es que me lo preguntan además, acerca de esta persona. Ana Lordikova, algo así es el nombre de esta persona. Incluso ha escrito un libro con su testimonio, ¿no? Y fíjense cómo es que esta persona que era atea, que no sabía de Dios, encuentra en la oración del Padre Nuestro un motivo para averiguar y se ha hecho cristiana católica, obviamente, ¿no? Entonces, este tema sí es muy importante y trascendente simplemente por la dimensión espiritual que tenemos los seres humanos. Bueno, voy a pasar la oración. La dinámica, recuerden que nos la indica Renzo y me voy a ir hasta el encuentro anterior, en donde Dios Jesucristo nos presenta a Dios como Padre, ¿no? Nos presenta al Padre. He colocado aquí en el texto que ninguna religión considera que Dios es Padre, porque lo dije en el tutorial anterior, ni siquiera los judíos consideraban a Dios como Padre, a pesar que en el texto que hemos desarrollado en la guía anterior hay una cita de Oseas, ¿no? Que Dios revela, indica que a los israelitas los trataba como hijos, ¿no? Pero ellos nunca aceptaron eso, ¿no? Jesucristo nos revela no solo a Dios como Padre, sino que nos indica por medio de las parábolas que Él es amor. Y ahí tenemos la parábola del Hijo Pródigo, tenemos la parábola que también perdón, la escena esta de la adúltera que llevan a Jesús para apedrearle y le dice, mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor, yo tampoco te condeno, le responde Jesucristo, ¿no? Entonces no es solamente un padre, sino es que es un padre lleno de amor, ¿no?
Y hoy día vamos a ver cómo me puedo comunicar con ese Padre que es amor, ¿no? Eso es lo interesante de este tema. Así que ya sabemos, ya no sabemos que tenemos un Padre en el cielo. Ahora se trata de saber cómo me comunico con este Padre que está en el cielo y al que, al igual que un niño, le podemos pedir cosas, ¿no? Muy bien, porque es un padre. ¿Y qué padre no da cosas, ¿no? A sus hijos. Muy bien, entonces empezamos. Esto podría también tomarse como una dinámica, el dialoguemos, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a los chicos, ¿sientes a Dios cercano o lejano en tu vida? ¿Recuerdas alguna oración de pequeño? ¿Quién o quiénes te enseñaron a orar? ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era tu actitud ante la oración en la actualidad? Coma, debería ser, acá se abre signo de interrogación, ¿no? En la actualidad, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida y qué es la oración para ti? Muy bien, entonces ya tenemos acá las preguntas, ¿no? Acá también lo vamos a corregir en la guía, ¿no? En la actualidad, coma, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? Muy bien, entonces podemos abrir los micrófonos para que los chicos puedan participar con estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este dialoguemos? Bueno, simplemente saber si es que los chicos tienen la costumbre o sí, ¿cómo se dice? Bueno, no quería decir la costumbre, sino el hábito de hacer una oración, ¿no? Sé que los chicos, por los temas que hemos tratado anterior, algunos lo han hecho, otros no, ¿no? Así que dejemos en tal caso que ellos hablen y nos cuenten un poquito acerca de sus experiencias. Pero acá podemos también un poquito profundizar, ahondar en el alma de cada uno de ellos, ¿no? Precisamente porque esta pandemia nos genera o nos ha generado que las familias se interesen un poquito más en Dios, ¿no? Y todo esto es por los cuestionamientos también existenciales. Entonces, podemos ahondar un poquito y sobre todo sientes a Dios cercano o lejano en tu vida. Claro, porque si yo soy cercano a Dios, voy a hacer de la oración algo habitual en mi vida, ¿no? Y si recuerdo alguna oración de pequeño, pues por ejemplo yo en lo personal recuerdo a mi mamá que me enseñaba a hacer la señal de la cruz, a mi abuelita que me llevaba a misa, bueno, mi mamá también, después me exigía mucho, mucho ir a misa hasta que después ya yo empecé a ir por mi cuenta porque integré el coro de mi parroquia, ¿no? Pero siempre he tenido una familia que me ha guiado o me ha brindado este camino de la fe, ¿no? Y bueno, mi mamá hizo todo lo posible para que yo estudie en el colegio salesiano. Y bueno, ahí ustedes saben que la formación en un colegio religioso siempre es algo muy bonito, ¿no? Sobre todo para los que hemos estudiado en un colegio religioso. Y bueno, dice también en la actualidad, ¿no? En la actualidad, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? De repente tengamos a chicos que rezan un poco más por el tema de la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo actualmente. Bueno, ¿y qué es la oración para ti, ¿no? Bueno, ahí podemos dialogar mucho, podemos sacar conceptos, algunas cosas o algunas preguntas que también los chicos tengan, ¿no? Entonces vamos a ver qué es orar. ¿Qué es orar? Es lo primero que tenemos que definir, ¿no? Entonces, en esta diapositiva de acá podemos hacer que los chicos lean cada una, ¿no? Que participen también, por ejemplo, orar es hablar con Dios y pensar en Él con amor. Orar es detenerse, dar tiempo a Dios cada día, cada semana, es tener certeza que nos escucha y nos quiere tal como somos. Orar es comprometernos con Dios para realizar su proyecto en nosotros, es escuchar a Dios que nos hable en silencio, es ofrecer nuestras alegrías y penas nosotros mismos. Orar es levantar el corazón a Dios para pedirle favores, agradecerle sus dones, pedirle perdón o simplemente saludarlo. Me gusta más esa, ¿no? Es hablar con Dios.
definitivamente en la mañana saludar, Señor, gracias por un nuevo día, a la hora de las comidas, bendecir la mesa, a la hora de acostarse, Señor, gracias por este día, y el domingo obviamente adorar su sacrificio, ¿no? Es decir, es levantar el corazón, disponernos a Dios. Y qué bonito, por ejemplo, que la jaculatoria, la sayina, diga, acordémonos de que estamos en la presencia de Dios, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, porque nos dispone a tomar una actitud de oración. Y esa oración es hablar simplemente con Dios, agradecerle, como dice ahí el cuadrito, ¿no? Pedir favores, claro que sí, porque somos hijos, y también agradecerle los dones, lo que nos ha regalado el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto yo creo que también va, chicos, con cuál se identifican, podríamos preguntarle, ¿no? Lo voy a poner aquí como rúbrica. Podríamos preguntar, ¿con cuál te identificas? ¿Te identificas? Entonces ahí lo voy a poner en rojo porque es rúbrica, obviamente, y listo, se acabó. Podemos generar ahí también un bonito diálogo con los chicos. Ahora, bueno, en la diapositiva 8 tenemos a Jesús como modelo de oración. Estas lecturas que las podemos hacer que ellos las lean y preguntarles después en qué momento reza Jesús, ¿no? Y acá precisamente tengo y he colocado las 4 lecturas encerradas, ¿no? Este, como siempre, las voy a colocar también en cursiva para no olvidarnos que la palabra de Dios siempre está en cursiva, o las citas bíblicas están en cursiva. Bueno, un poquito para no perder esa costumbre, ¿no? Pero, y bueno, ¿qué dice el texto introductorio? ¿Qué dice el texto introductorio? Dice, para Jesucristo la oración era fundamental, no solo porque predicó la importancia que ella tenía, sino que también durante su vida rezaba mucho. Si leemos el Nuevo Testamento, nos encontraremos con que todos los actos grandes de Jesús van acompañados de la oración. Es el verdadero maestro de la oración, su ejemplo es nuestra escuela de oración. Muy bien, entonces aquí estas preguntas, bueno, acá ya hemos contestado estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿de qué trata Lucas 6? Cuando elige a los 12 apóstoles, y lo primero que hace Jesús es, dice, en aquellos días se fue a orar a un ser. Lo primero que hace Jesús cuando va a realizar una actividad muy importante es orar, ¿no? Luego la oración, ¿no? Los discípulos le veían, en Lucas 11, le veían orar constantemente, por eso le dicen, maestro, enséñanos a orar, ¿no? Y Jesús toma esa actitud, y bueno, de él hemos recibido y heredado esta oración que es divina, ¿no? Es una oración del cielo. Y le dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, ¿no? Y nos enseña que Dios es Padre y encima es nuestro. Así que, bueno, ahí también está la otra cita bíblica de Lucas 11. Y fíjense cómo inicia, ¿no? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Bueno, vamos a ver que también en la parábola de la viuda y el juez, en el Lucas 18, dice, Jesús se mostró con un ejemplo que debían orar siempre, ¿no? Y presenta a esta señora que le insistía al rey que le haga justicia, y el rey, ya en la desesperación que la señora le pedía, le logra conseguir su justicia que tanto anhelaba. Lo mismo dice Jesús, ¿acaso Dios no hará justicia, no? A sus elegidos si claman a él día y noche. Es decir, Jesús nos dice que tenemos que orar constantemente, y si queremos pedir o queremos alcanzar un favor, un milagro, tenemos que hacerlo constantemente. Diríamos así en criollo, hincharle las venas a Dios para que nos conceda ese favor o ese milagro que nosotros queremos pedirle, ¿no? Y bueno, a mí lo que más me gusta es esto, ¿no? En Lucas 22, el Señor, antes de empezar la pasión, lo que conocemos como el Vía Crucis, lo que pasó en Getsemaní, ¿no? Dice, Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, por lo menos será
3 metros, 4 metros, ¿no? Y doblando las rodillas, fíjense bien, oraban con estas palabras, oraba con estas palabras. Padre, si quieres de mí, aparta esta copa. Y fíjense lo que dice, ¿no? Su sudor se convirtió en gotas de sangre y que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Acá creo que no se encuentra, pero en el Evangelio de Mateo decía que repetía las mismas palabras, ¿no? Repetía las mismas palabras. Por lo tanto, la oración que nosotros hacemos, la del Padre Nuestro, el Ave María, que es un saludo a la Virgen y un insistir en ruega por nosotros, ¿no? Lo podemos hacer con las mismas palabras y no es repetir, no, es insistir, que es distinto, ¿no? Y es por eso es que el rosario tiene 10 veces la oración del Ave María, pero no es un repetir como cuando uno repite un texto literario, no. Es insistirle a la madre, ¿no? Y honrarla con ese saludo que el mismo Dios a través del ángel Gabriel le da, ¿no? Salve, que Jaritomene, salve llena de gracia, ¿no? Muy bien. Entonces, en la diapositiva 9, luego que hemos contestado un poco, ya se nos hace un recuento de en qué momentos podemos nosotros orar. ¿Cuál de estas recomendaciones te parece la más importante? ¿Y por qué? ¿Por qué la oración es tan importante? Bueno, al final la oración es importante porque nos comunica, nos mantiene relacionados con Dios. Esa es la religión, estar unidos a Dios, ¿no? Y de eso se trata ser un hombre religioso. Dice, Jesús nos invita a orar en comunidad como pueblo de Dios. La oración en grupo no es hacer cada uno su propia oración, sino orar juntos como hermanos, teniendo la certeza que el hermano mayor está siempre presente, es decir, la persona de Jesucristo. La oración en grupo adquiere su plenitud en la Eucaristía. Aquí los cristianos, como el pueblo de Dios junto a Jesucristo y movidos por el Espíritu Santo, alabamos y agradecemos al Padre, pedimos perdón y ayuda para nosotros y para todos los hombres, para, no pata. La Santa Misa es la gran oración del pueblo cristiano. Claro, todos los domingos los cristianos nos reunimos a orar en la Santa Misa y a adorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, entonces acá también tenemos un bonito motivo para conversar con los chicos. ¿De qué de eso se trata? Que ellos traten de hablar la mayor cantidad posible, ¿no? Bueno, la oración por excelencia, el Padre Nuestro, le podemos hacer simplemente una invitación a los chicos que la lean y la recen un poquito, ¿no? Un ratito. ¿Para qué? Para que en la diapositiva 11 nosotros podamos disgregar o analizar por qué o qué contiene cada de estas frases, ¿no? Como por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, es Dios es nuestro Padre, debemos sentirnos hijos suyos al dirigirnos a Él. Es el Padre amoroso que nos abre sus brazos y oídos, aun cuando no tengamos nada aparentemente importante que decirle. Todo lo acoge aún nuestra aridez. Todo lo acoge, coma, aún nuestra aridez. Todo lo acoge, coma, aún nuestra aridez. Muy bien, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Entonces, en estas dos diapositivas, 11 y 12, estamos disgregando la oración y le podríamos decir en tal caso a los chicos que también lo lean, ¿no? Fulanito de tal, fulanita, santificado sea tu nombre. Por ejemplo, el catequista puede decir, ya, yo digo esto, santificado sea tu nombre. ¿Qué dicen ustedes? Y alguien va a tener que intervenir. Pedimos que saque de nosotros y del mundo todo lo que impide la obra de Dios. Es reconocer que Dios es nuestra fuerza y salvación. Es alabarlo, no solo de palabra, sino de obra. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, como les decía, en estas dos diapositivas, 11 y 12, lo que es disgregar el Padre Nuestro. Y bueno, al final ya sabemos nuestro compromiso, que es me comprometo a preparar la oración inicial del próximo encuentro. Podríamos decirle a los chicos que ellos hagan la oración o a alguien que haga la oración inicial, ¿no?
Bueno, después tenemos la oración final y finalmente cuando nos despedimos le decimos a los chicos que coloquen esta imagen en su blog, ¿no? O que la consigan en su blog, que esté en arameo, y que traten de practicarla o aprenderla, ¿no? Abuna di Vishemaya, ¿no? Abuna di Vishemaya. Podría ser así, ¿no? Entonces, muy bien, es importante este tema, es un poco corto, sí, pero es importante, ¿por qué? Porque ya sabemos que Dios es Padre, ahora lo que vamos a saber es que podemos comunicarnos con Él a través de la oración y que la oración es muy importante porque nos mantiene relacionados, religados, religionados con el Padre, ¿no? Y es Jesucristo que nos dice, cuando ustedes oren, oren así. Muy bien. Además que cuando nos podrían cuestionar nuestros hermanos separados acerca de que por qué los católicos repetimos mucho las oraciones, bueno, ahí tenemos las citas bíblicas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice que Jesucristo repetía constantemente la misma oración en el Monte de los Olivos, ¿no? Repitiendo las mismas palabras, dice el Evangelio de Mateo. Muy bien, entonces, además los católicos llevamos más de 2000 años rezando, o sea, ¿no? Y tendríamos en tal caso un poquito tocando el tema de apologética, ¿cuál es la diferencia de orar y rezar? Bueno, no hay ninguna diferencia, es lo mismo, sino que en español utilizamos la palabra rezar y orar para no cometer cacofonía. Cacofonía es mal sonido, ¿no? Entonces nosotros no decimos oremos la oración, porque hay una cacofonía, es decir, un sonido feo que es cuando uno pronuncia dos veces la misma raíz en una oración. En tal caso decimos recemos la oración o en tal caso oremos el rezo. Podemos utilizar oración o rezo como un sustantivo y orar y rezar como verbo. Entonces no hay ningún problema, incluso las podemos mezclar. Pero orar y rezar es lo mismo. Orar no significa, como he escuchado por ahí, inventarnos oraciones nacidas del corazón, y rezar es decirle el Padre Nuestro y el Ave María. No, qué disparate, no. Rezar y orar son sinónimos. ¿Ya? Entonces cuando nos pregunten acerca de ello, y sería bueno que ustedes sepan de esto para que le puedan decir a los chicos que rezar y orar es lo mismo, porque tenemos que además además de aprender la fe, tenemos que aprender también a hablar el español, que como decía el Papa Benedicto XVI, es un idioma muy hermoso. Mi amado español, decía el Papa Benedicto. Bueno, chicos, espero que este tema, este tutorial les haya gustado, que tengan suerte en el tema y que cualquier cosa, ya saben, estoy dispuesto a responderla. Nos vemos en el próximo tutorial.